Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el vídeo de hoy os traigo la partida del día de Tata Steel, en este caso entre Esipenko y Antón, partida que acabó ganando Esipenko. La partida empezó con E4, E5 por parte del niño Antón, caballo F3, caballo C6 y una española de Esipenko. Ya sabéis que el niño está muy acostumbrado a jugar española con negras y por lo general le suele ir bastante bien. A6 por parte del niño, alfil A4, caballo F6 en roque, línea principal de la española. Ya sabéis que también se puede hacer la jugada de 3 y el niño por lo general nos tiene acostumbrados a jugar muchas españolas abiertas, que sería la jugada caballo por E4 en esta posición, pero para esta partida decidió jugar de una manera diferente y es que hizo la jugada alfil E7. Esipenko ahora sí que hace la jugada de 3. Este orden tiene alguna ventaja sobre el orden de no jugar, digamos, D3 sin enroque, que principalmente, una de las ventajas que podríamos decir, para empezar el alfil ya se ha desarrollado a E7, con lo cual no se puede desarrollar a C5 y tampoco se puede colocar con G6 alfil G7, es decir, si el blanco hace la jugada D3 en esta posición, el negro tiene la opción extra de jugar ya sea con alfil G5 aquí o ya sea con el plan de D6 alfil G7, jugándolo en esta posición. Por lo tanto, le quitas un poco de flexibilidad a las negras y los obliga a jugar esta posición con el alfil N7. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de este orden es que el blanco ya está enrocado y a las negras le va a dar tiempo de hacer B5 y tras alfil D3 la jugada D6, de manera que contra A4 el negro llega a tiempo con la jugada alfil D7. Como digo, son diferencias muy pequeñas de orden, unas pequeñas ventajas para el blanco. Como veis, el alfil se tiene que dar en E7, no puede salir a C5 ni a G6. Y la desventaja es que el negro también aprovecha ese tiempo que ha usado el blanco en enrocarse y no ha aprovechado en el flanco de dama para que le dé tiempo a jugar D6 y de esta manera contra 4 tener la réplica alfil D7. Llegamos a esta posición y recientemente se ha empezado mucho a jugar esta jugada, alfil de 2. Una jugada muy interesante, una jugada que desarrolla una pieza, una jugada que controla la casilla A5 y que planea mantener muchas posibilidades. Es la jugada más flexible, no haces A3, no haces C3, puedes jugar también A4 más adelante y, como digo, una jugada extremadamente flexible. En la partida el niño hizo la jugada alfil G4 directamente, jugada con la cual ya se amenaza caballo D4. Caballo D4 es una amenaza muy molesta porque luego te van a comer en F3, vas a obligar a comer DG, te van a jugar con alfil H3, caballo H5 y vas a llegar a una posición extremadamente mala. Es decir, imaginaos que el blanco no tiene cuidado, hace una jugada como esta, después de caballo E3, como digo, te van a comer aquí, te van a doblar peones y la posición no sería nada agradable. Con lo cual Esipenko hace la jugada C3. Bien, podéis pensar, ¿qué está haciendo Esipenko? No tiene ningún sentido. Has colocado alfil en D2, alfil en D2, con lo cual querías controlar la casilla 5. Ahora el caballo no se puede desarrollar por D2, has hecho C3 y no puedes sacar el caballo por ahí. ¿Qué está haciendo este tío? ¿Por qué coloca las piezas de una manera tan extraña? La clave del plan del blanco básicamente es que el alfil en G4 está muy mal situado. Es decir, el alfil en G4 solo se sitúa ahí, bueno, para empezar en esta ocasión en concreto, porque básicamente el alfil de las blancas están de 2, es decir, si aquí el niño hubiera hecho, perdón, si Esipenko hubiera hecho C3, por supuesto, Antón no hubiera colocado el alfil en G4, ya que luego el alfil se va a quedar en la casilla G6 bastante pasivo. Por eso solo contra la jugada del alfil de 2, esta jugada del alfil G4 suele ganar bastante interés, y es que, como digo, después de C3 de las blancas, ahora, bueno, básicamente el blanco no tiene tan fácil sacar el caballo de B1 y por lo tanto va a tener que perder un tiempo más con el alfil de D2. Problema de las negras a cambio. Como digo, el alfil en G4 no está bien colocado y después de la jugada H3, si se retirase a la casilla C8, sí que hubiera ganado un tiempo el blanco porque podría jugar alfil E3. Y es verdad que cada uno ha gastado 2 tiempos, con la diferencia que el alfil del blanco ha pasado a estar en C1 a E3 y el del negro seguiría estando en C8. Y si iba a la casilla D7 también se hubiera quitado bastante flexibilidad a los planes de las negras. Con lo cual, por lo general, el negro va a acabar jugando con esos planes de alfil H5 y vais a ver cómo el alfil en esa casilla luego queda muy fuera de la partida. La partida continuó por parte del niño con alfil H5. Realmente creo que no hay mucha diferencia entre hacer caballo A5 seguido de C5 y luego alfil H5 o alfil H5 directa, pero el niño tenía preparado este orden. Supongo que habrá alguna pequeña diferencia que yo la verdad es que no he conseguido averiguar por el momento.
Torre 1 de Siphenko, jugada natural, jugada que defiende el punto E4, que puede ayudar a preparar la jugada de 4, jugada que deja la casilla F1 para un caballo en el futuro y jugada tranquila de desarrollo de pieza. También tened en cuenta que con la torre aquí, las jugadas tipo D5 de las negras son más complicadas. Este D5 por lo general cuando tienes el alfil en la casilla H5 o en G6 suele ser el plan que intentan las negras realizar, ya que así sí que le das un poco de vida más a este alfil de H5. Antón se decanta por jugar un plan diferente y es que quiere jugar directamente caballo A5, la típica jugada con la idea de colocar el alfil de B3 en una peor casilla, como sería en este caso C2. Ya sabéis que el alfil de la española no lo podemos dar nunca por ese caballo, es un error estratégico bastante común y que por lo general bueno, pasa de tener una posición igualada, quizá un poco más cómoda, a quedarte peor. Y C5 ahora directamente por parte del niño. Estáis viendo como el negro ha conseguido mucho espacio, tiene una posición muy buena y como digo, esta posición, si este alfil de H5 realmente estuviera en D7, en E6 o en C8, estaría bastante bien para las negras. Y bueno, de hecho lo sigue estando, pero simplemente con el alfil en esa diagonal sería mejor. Vais a ver como el alfil de H5 ahora poco a poco empieza a quedar más fuera de la partida. H3 por parte de Siphenko, jugada que en algún momento puede preparar un G4, no tiene por qué necesariamente ser a la siguiente jugada, pero ya está ahí y también controla la casilla G4 en caso de que al niño le hubiera dado por intentar volver con el alfil a esa diagonal. Enroque por parte del niño y ahora jugada muy instructiva por parte de Siphenko. Como digo, el blanco tiene que ver cómo saca las piezas. La torre de A1 no la puede mover, la torre de 1 no se puede mejorar, el caballo está clavado, el alfil no se puede mover y este caballo tampoco. Así que está muy claro, o está bastante claro que la pieza que toca mover ahora es el alfil de D2. Entonces, la pregunta es sencilla, ¿a dónde lo quiero mover? Está C1, está E3 y está G5. En G5 vais a ver que no tiene mucho futuro y es que realmente te pueden hacer una jugada como H6, vas a tener que quitar el alfil H4 y realmente no quieres quitar el alfil H4 porque es una casilla que quieres para empezar para tu caballo para luego atrapar este alfil de H5 y más allá de eso es que el alfil aquí en H4 va a quedar igual de atrapado que el de las negras, con lo cual no queremos el alfil en esa casilla. Entonces lo más natural sería pensar que bueno, entonces vamos a colocar el alfil en E3 ya que está más desarrollado que en C1. Esto es un pensamiento correcto, pero el problema del alfil en E3 es que está demasiado expuesto. Después de la jugada caballo C6 de las negras, tras caballo D2 seguiría D5 y te van a meter D4 con tiempo, de manera que el alfil en E3 tampoco está tan bien colocado como podría parecer en un principio. Y es por ello que la mejor jugada de la posición y la que hace Siphenko es alfil C1. De nuevo, toda esta maniobra, esto de hacer alfil de 2 y alfil C1 perdiendo dos tiempos, solo se justifica por el hecho de que el alfil está aquí en H5 mal colocado y que tras caballo de 2, caballo F1, caballo G3, el alfil va a tener que obligarse a colocarse en la casilla G6 donde no va a hacer nada, va a estar chocando aquí con el peón D4 y va a estar muy separado de la parte del tablero del flanco de dama, que es por lo general donde se va a centrar más el juego. El caballo de A5 de Antón ya ha cumplido su función, que básicamente era molestar un poquito a ese alfil de B3 y conseguir avanzar con C5, así que directamente vuelve a la casilla C6 y Siphenko sigue con el desarrollo de piezas natural con caballo de 2. D5 por parte de Antón, jugada importante, como digo, este plan es importante cuando tienes el alfil en H5. Si aquí el negro no hace nada, si se pone a jugar torre 8, te viene caballo F1, haces alfil F8, te viene caballo G3, haces alfil G6, poco a poco te va a venir caballo H4 y es una posición bastante incómoda, te van a comer ese alfil, a la larga te van a jugar con A4, alfil B3, te van a quedar debilidades, luego un H4 y el alfil de las blancas se va a notar mucho, es que todas estas casillas, esta diagonal, está bastante débil y eso se va, como digo, a notar. Con lo cual el negro no puede permitir eso y por ello juega esta jugada D5. La idea de Antón es colocar un peón en D4 y así, si bien me puede llegar a comer el alfil, la posición va a ser muy diferente porque voy a tener bastante más espacio. Si llegas a colocar un alfil en B3, luego el peón de D3 puede quedar débil tras un D por C. Así que básicamente es una mejora ya simplemente por el hecho de que ganas mucho espacio. Caballo F1 por parte de Siphenko y D4 de Antón. De nuevo, podríais pensar que tras la jugada D por E4, D por E4, dama por D1 y torre por D1, el negro no tendría ningún problema a primera vista. Pero es que si nos fijamos un poco más, os repito lo mismo de antes. El alfil de H5 está muy fuera de la partida, la casilla D5 es bastante débil y de hecho esta es una posición bastante incómoda para las negras.
vas a tener que dar el alfil en F3 casi seguro. Y luego el blanco te va a jugar con A4, con caballo E3. Las torres del blanco están directamente bien colocadas en las columnas. Y aunque no lo parezca, es una posición que poco a poco se puede volver bastante fea. Por ello el niño prefiere no llegar a un final un poco peor, sino mantener más piezas y jugar con la jugada D4. D4 crea una especie de tensión favorable para el negro, ya que realmente el negro va a poder comer casi cuando quiera, mientras que una jugada como C por D4 por el momento no se puede porque existe esta respuesta del negro, ¿no? Comer en F3, luego comer en D4 y quedarse ahí con la casilla D4 muy fuerte. Así que tenemos esa especie de tensión favorable en el centro por el momento. Caballo G3 de Sipenko. Y este es un momento de nuevo muy importante, porque el niño tiene que decidir si quiere dar el alfil directamente por el caballo, lo cual dejaría al blanco en una buena posición realmente, tras alfil por y dama por. El negro debería jugar con G6, probablemente controlando las casillas blancas. Y no es una posición extremadamente mala para el negro, ni mucho menos, pero sí considero que después de algo como alfil H6, torre 8 y alfil B3, poco a poco empieza a verse como la posición del negro es un poco incómodo. Te vienen ideas como caballo F5, no puedes mover el caballo, te viene un torre C1 preparando un C por D. En cualquier caso, como digo, no es el fin del mundo gracias a que realmente el negro tiene buen centro, tiene bastante espacio, pero a pesar de ello considero que la posición del blanco es más cómoda. Así que el niño por el momento prefiere colocar el alfil en G6 e ir jugando la posición de una manera más tranquila. De hecho, si te comen el alfil en G6 vas a comer DH y con ello vas a controlar las casillas F5 y H5, con lo cual el caballo de G3 se quedará un poquito más retrasado y aparte de eso es que le cuesta más tiempo al blanco llegar a esa posición. Una jugada por ejemplo como caballo H4, el negro podría continuar tranquilamente con caballo D7 y si caballo por y H por realmente no tiene demasiado problema. Para empezar vas a conseguir cambiar alfiles en la siguiente jugada y como digo una posición que el negro puede ir jugando poco a poco y de hecho es fácil que se quede incluso mejor, especialmente después de este cambio con alfil G5. Sipenko vuelve a mover el alfil de C1, en este caso a la casilla de 2. Y es que este plan de D5, D4 de Antón es realmente muy bueno y es que ha dejado la posición de Sipenko, como digo, con muy poco espacio. Antón sigue mejorando sus piezas, en este caso digamos que tiene todas las piezas bien colocadas, excepto la dama, la torre y la otra torre. Las otras piezas más o menos están bien colocadas, quizá el caballo de F6 se pueda mejorar, pero tampoco está muy claro dónde ponerlo. La torre de F8 la puedes colocar en E8, pero no parece algo tan importante. Lo que sí tiene pinta que es importante es poner esta torre en C8 por el hecho de que esta columna tiene mucha tendencia a abrirse, ya sea sobre todo después de un C por D o en cualquier momento se puede abrir, incluso puedes buscar una jugada como C4, todo indica que la torre debe ir en esa casilla. Sipenko hace un poco más de lo mismo, la torre en A1 no hacía demasiado, una jugada como A4 tampoco tenía demasiada pinta, ya que tras D por C y B por C existía esta temilla de B4 para luego conseguir la casilla D4 y de nuevo parece que la torre no hubiera hecho demasiado ahí. Por ello torre C1 también de Sipenko preparándose para la posible apertura de la columna C. No digo que se vaya a abrir, pero sí que tiene pinta que puede llegar a abrirse. Y el niño sigue mejorando el resto de sus piezas. La dama todavía no está ni mucho menos clara dónde quieres colocarla, si en D7, si en D6, si en B6, no se sabe, pero esta torre de 8 tiene pinta que en la casilla E8 va a estar bastante bien. Además, le das la casilla F8 al alfil, casilla bastante útil para molestarse lo menos posible con las piezas. Por lo general, si puedes tener las piezas menores en la primera fila, especialmente en los alfiles, y que sigan realizando la misma función que hacen en la segunda, por ejemplo un alfil de 7, si lo puedes colocar en F8, va a hacer casi la misma función, a excepción de que te pueden clavar aquí, que de momento no tiene pinta que vaya a pasar, y vas a molestar menos a tus piezas. Dama E2 de Sipenko, simplemente desarrollando una pieza, y el niño coloca el alfil en F8. Si os fijáis ahora, la torre juega mucho más por el hecho de que el alfil no esté ahí, y la posición del negro, digamos que se va organizando mejor, las piezas empiezan a coordinar mejor. Es verdad que el alfil de 7 ahora no hace ningún control sobre esta diagonal, podemos pensar, bueno, una jugada como alfil G5 puede ser molesta, realmente no pasa nada, y es que después de H6, una jugada como alfil H4, simplemente puedo quitar la dama de 6 y tampoco la clavada esta es que sea aquí la gran maravilla. Además, como ya he dicho, la casilla H4 realmente está destinada para poner un caballo en ella, no poner un alfil que realmente no hace mucho, y sobre todo el caballo de F3 ahora no tiene casilla, la casilla clave de ese caballo siempre es H4 en este tipo de posiciones. Dama F1 de Sipenko, jugada ya un poco extraña, jugada que está, creo, indicando que el Sipenko no está muy contento con su posición, porque realmente la dama ahí no es que haga demasiado y parece una jugada más de espera.
Era buen momento quizás para que el niño hiciera una jugada del estilo caballo de 7, de mi punto de vista. Creo que es una buena jugada por el hecho de que controla la casilla que ya hemos dicho que es importante, que es H4, y esto deja al caballo de F3 con menos posibilidades. Tampoco es que el caballo aquí haga la gran maravilla, pero bueno, puede ir a B6, buscar esa ruptura C4 y poco a poco seguir mejorando las piezas. Y sobre todo es que evita la jugada caballo H4 del blanco. El niño decide hacer dama de 6, jugada que también es natural. Esipenko coloca la torre en D1, quizás pensando en que el peón de D3 le puede quedar débil, intentando ya mejorar ese alfil por B3 y por lo tanto queriendo colocar la torre en D1 para que ese peón de D3 no quede tan débil. Si os fijáis realmente, Esipenko las últimas jugadas que ha hecho, dama F1, torre CD1, no son jugadas que ya mejoren tanto la posición, sino son más bien jugadas, diría, de espera, y es el negro, creo que el que está dominando un poco la posición por el hecho de que sus jugadas van poco a poco mejorando su posición. Dama de 7 ahora de Antón, de nuevo una jugada más o menos de espera, quizás se podía hacer algo del estilo H6, el problema es que ahora con la dama en D6 este plan gana fuerza. Para hacer H6 quizás hubiera tenido más sentido hacerlo en una jugada como aquí, para dar también la casillita H7 al alfil. Torre de 1, dama de 7, controlando la casilla F5 por el momento, y Esipenko se cansa de esperar y tira directamente con el caballo H4. Creo que es muy buen momento. Además aprovecha que la dama se ha quitado de D8, ya que sabéis que muchas veces en este tipo de posiciones contra caballo H4 existen trucos del estilo caballo por E4 y luego el caballo de H4 puede quedar colgando, así que con la dama en D7 o en D6 esto ya no pasa. No está tan claro que el blanco quiera comer ese alfil de G6 en la siguiente jugada, lo que sí está claro es que el caballo de F3 está mejor en H4, tienes esa opción extra, que además el negro no la puede evitar, y también tienes la opción extra de meterte con un caballo en F5 si fuera a llegar a ser necesario. Dama de 8 del niño, de nuevo volviendo, jugada también de espera. Si os fijáis, los dos están jugando aquí bastante tranquilos. De hecho, si Esipenko vuelve, hubiéramos llegado prácticamente, si no igual, a la misma posición. Pero Esipenko decide colocar el caballo de G en F5. El caballo de G3 tampoco estaba haciendo mucho y en la casilla F5 ya molesta un poco más. Empieza ya a haber planes del estilo G4, dama G2 e intentar ir mejorando poco a poco la posición del blanco, que como veis ha conseguido más o menos dejar el centro controlado colocando las piezas de esta manera, y ahora está progresando en el flanco de dama como puede. Ahora es molesto porque no puedes hacer una jugada como H6, ya que ahora tras caballo por y peón por, el blanco podría quitarse y te han forzado a comer de F. No sería el fin del mundo, pero no es tan agradable. Caballo de 7 por parte del niño, jugada natural, jugada que planea llevar el caballo a B6, ya sea para saltar a 4 en algún momento o para apoyar esa ruptura C4, que también es interesante. Además dejas así que la dama actúe un poco también en el flanco de dama, evitas una jugada del estilo alfil G5, que podía ser una clavada ahora molesta, y poco a poco van mejorando las piezas. Dama E2 de Esipenko, que decide que la dama en F1 no está bien y prefiere quizás colocarla en una casilla como F3 o G4, donde lógicamente va a estar bastante más activa. Dama F6 del niño, que desarrolla directamente la dama, y Esipenko vuelve a hacer ahora una jugada un poco de espera, en este caso torre C1. Tened en cuenta que ahora la jugada C por D4 está un poco más en el tablero por el hecho de que ya al negro se le va a quedar un peón en D4. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, en esta posición no tiene sentido hacer C por D4 porque el negro te va a comer de caballo la casilla D4, por lo tanto sería una muy buena casilla para ese caballo. Muy diferentes ahora en esta posición, ya que tras torre C1, una jugada como C por D4, si caballo por D4 te vuelve a comer y se va a quedar un peón en D4, con lo cual la casilla D4 no va a ser débil por el hecho de que ya hay un peón en ella y no se puede aprovechar para otra pieza. Teniendo en cuenta esto y que lo más probable es que el negro vuelva a tomar de C, es muy lógico colocar esta torre en C1, ya que la columna que por lo tanto va a tener más tendencia a abrirse es la columna de C. Caballo B6 por parte del niño, el caballo en D7 no hacía demasiado, en B6 tampoco que es una maravilla, pero ya hemos explicado que tiene esas ideas ya sea de romper en C4 o en algún momento poder llegar a la casilla A4, también controla D5, que es una casilla débil, con lo cual es útil contra una jugada como alfil B3, etc. Y aquí Esipenko hace una jugada que realmente es un error, pero que le acaba funcionando bastante bien. Hace la jugada C4. Básicamente está viendo que la jugada C4 le está viniendo, le está incomodando y no se le ocurre otra manera de evitarlo. Es que realmente la jugada C4 es una jugada que desde el punto de vista práctico quizás no es tan mala, porque vais a ver que tras B por C y D por C, esta parte del tablero queda bastante cerrada y más o menos el blanco, después de una jugada como alfil de 3, va a intentar centrarse en el flanco de rey, pero realmente creo que esto no es así del todo y que el niño podía haber sacado bastante partido a esta posición. Parecía muy buen plan el de hacer
A5 bastante rápido, buscando una 4 y buscando luego quizás presionar por la columna B, o simplemente ya por el hecho de quitar un tipo de contrajuego con A3, B4 de la flanca. Es que realmente el negro aquí tendría buena ventaja. Hay ideas como comer en F5 en la siguiente jugada. De hecho, según la jugada que haga el blanco, por ejemplo, una jugada como alfil de 3, podemos ya comer en F5. Si nos comen de caballo, jugamos con G6. Si nos comen de peón, estaría cayendo el caballo. Con lo cual, tras caballo por, jugar esta posición con G6, caballo G3, A4, creo que simplemente se ve que ahora los alfiles de las blancas, sobre todo el de D3, no es ninguna maravilla, y es el negro más bien el que va a ir mejorando sus piezas. Vas a colocar el torre A8, caballo D7, vas a presionar D2, una posición cómoda, pero creo que era muy importante el hecho de llevar el peón como mínimo a A5. La partida el niño hizo directamente la jugada torre B8, jugada que está muy relacionada con ese plan y jugada que planea también golpear el punto de B y sobre todo tened en cuenta que la torre en C8 ya no hacía nada porque estaba en una columna completamente cerrada y en la columna B por lo tanto va a ejercer una mejor fuerza. G3 de Sipenko. Con esta jugada Sipenko defiende el caballo de manera que ahora tras alfil por tiene la posibilidad de comer de peón, lo cual me viene muy bien porque luego este alfil va a poder aprovecharse y activarse en la casilla E4. Con lo cual G3, como digo, es una idea que principalmente tiene como quiere defender el caballo para poder comer de peón en F5 y bueno, en algún momento puede preparar F4, aunque eso tiene pinta de no ser la idea principal. Caballo B4 por parte del niño, intentando recuperar la pareja de alfiles o ganar la pareja de alfiles. Y de hecho, este era un buen momento para Sipenko, en el cual podía comer y tras peón por aprovechar un pequeño truco táctico y realizar la jugada C5, ya que ahora si alfil por C5 podríamos seguir con alfil B3, el alfil se tendría que mover y tras una jugada como alfil F8 podríamos seguir con dama por A7, incluso con torre C7 y de repente las piezas del blanco se empiezan a coordinar muy bien. Este alfil de B3 es muy bueno, el caballo de G6 el alfil de G6 va a caer, con lo cual el punto F7 es débil y parece que la posición del blanco era bastante buena. De hecho, tras C5 no se podía comer ese peón de C5, sino que habría que hacer una jugada como caballo de 7, tras la cual la dama también defiende ese punto A6 y tras una jugada como alfil A4 parece que la posición del blanco era un poco más cómoda. A pesar de ello existía un sacrificio de calidad bastante interesante y es que tras alfil por, caballo por, alfil por y torre por llegaríamos a esta posición en la cual creo que el blanco objetivamente está mejor. De hecho, tras una jugada como torre C4 y torre C1 no sería ninguna locura pensar que se puede quedar muy bien, pero también es verdad que el negro tiene un peón muy fuerte pasado en la columna D. Tras la jugada G6 el caballo este se va a colocar muy mal y el alfil puede llegar a pinchar en H6 y como digo, posición todavía bastante compleja. En la partida Sipenko prefirió hacer tranquilamente alfil B1, dice, bueno, hago alfil B1, no cambio nada en el flanco de dama, dejo eso tranquilo y es que realmente tampoco es que el negro esté progresando demasiado. De nuevo, este parecía un buen momento para colocar un peón en A5 y así asegurarse que cuando vuelvas a C6 nunca va a existir una idea como A3, B4 que vais a ver que acaba sucediendo en la partida. El niño por el momento decide recolocar ese caballo de B6 ya que en este momento no estaba haciendo tampoco ninguna maravilla, así que juega caballo C8 también con la idea quizás de jugar un caballo de 6 y desbancar ese caballo de F5 que es una de las mejores piezas que tiene el blanco. Caballo por G6 de Sipenko, H por caballo H4 y ahora el niño va mejorando las piezas poco a poco. Primero realiza dama E6, jugada que directamente ataca el punto de H3 y coloca a la dama controlando casillas blancas. Es una estrategia muy natural cuando tienes pareja de alfiles en contra y bueno, te falta un alfil, en este caso al negro le falta el alfil de casillas blancas, intentar compensar la falta de ese alfil controlando las casillas blancas con otra pieza. En este caso Antón veis que está usando la dama. Rey G2 de Sipenko, simplemente para defender el peón de H3 y caballo de 6 del niño centralizando un poco el caballo, quizás buscando en algún momento una ruptura como F5, sería un plan bastante interesante. De hecho vais a ver que Sipenko lo evita con una jugada como caballo F3, por ejemplo. Tras una jugada como B3, como digo, jugada como F5 sería interesante. No digo que sea necesariamente buena, pero sí que es una idea muy a tener en cuenta. En la partida Sipenko decide recolocar el caballo, en este caso a la casilla F3. Tened en cuenta que el caballo en H4 no hacía nada, estaba completamente bloqueado por ese peón de G6 y desde la casilla F3 puede soñar asaltar a G5 o incluso en algún momento dando una vuelta más larga tras un torre 1, A3, colocarlo a la casilla de 3 donde sería un buen bloqueador. Alfil E7 de Antón, desde donde, bueno, quita un poco también de libertad a ese alfil, a ese caballo de F3 y mejora, como digo, le da un poquito más de diagonal
al alfil. También tienes quizás la idea de pasarlo a 5 en algún momento, aunque esto parece bastante más lejano. Este quizás fue el último momento en el que Antón pudo hacer la jugada A5 y con eso evitar el contrajuego de A3, B4 de Sipenko, que vais a ver que realmente pasa tras la jugada de alfil E7 y va a hacer lo que acabe haciendo con la SAR Antón. Que después de A5, de hecho, me parece una posición compleja, muy desequilibrada. El material es muy desequilibrado, la estructura es muy desequilibrada, pero parece que objetivamente la posición sigue igualada, así que hubiera sido muy interesante ver cómo la partida pudiera haber continuado después de esta jugada. Sin embargo, la partida el niño hizo alfil E7 y tras A3, caballo C6, ahora muy buena jugada de Sipenko B4 que consigue finalmente liberarse. Por lo general, ya sabéis que el bando que tiene pareja de alfiles le suele venir bien abrir la posición. Lógicamente no puede abrir la posición a lo loco dejándose todas las piezas, pero es que este no es el caso y resulta que tras B4 el negro no tiene manera de evitar que el blanco se expanda correctamente. De hecho, el niño aquí se equivocó, de hecho fue el error más grave que cometió la partida. Después de la jugada C por B4 su posición se convirtió en una bastante mala. Era necesario hacer una jugada como caballo B7, la cual no es nada agradable de hacer. Y tras B5 aguantar aquí con caballo C A5, pero como digo, ya el blanco hubiera mejorado muchísimo su posición. Y realmente tras una jugada como alfil D3 está claro que ahora es el blanco el que estaría dominando la partida. Sin embargo, el niño tomó directamente en B4 y el problema es que viene la jugada C5 y el negro no tiene casilla buena para el caballo. Si quitas el caballo a B7, simplemente te comen en B4. Si lo quitas a C8, el problema es que tras A por B4 puede parecer que el negro puede comer en B4, pero tras alfil por y torre por seguiría jugada clave alfil A2, atacando a la dama, aprovechando la diagonal y la posición del negro estaría realmente muy fea. Si dama C6 te puedo meter alfil por F7, sigo de caballo por E5, con lo cual dama F6 sería única y básicamente vendría caballo H2 para caballo G4 y poco a poco la posición del negro se va convirtiendo en más y más fea. Es que ahora el alfil de A2 es buenísimo, el caballo va a molestar, hay ideas con H4, H5 y básicamente las piezas de blanco son demasiado buenas. Caballo B5 del niño, por lo tanto, y A por B4. El caballo en B5 ahora es buen bloqueador. El problema es que tras la jugada alfil D3, los alfiles van a estar muy bien. Aquí el D2 defendiendo la debilidad, evitando una 5 para liberarse el negro. Y el D3 presionando el caballo. Y luego el blanco va a desarrollar sus torres en la columna A para presionar esa habilidad de A6. Y el problema más grande que tiene el negro en esta posición es que ya no tiene capacidad de mejora de pieza y tampoco tiene ruptura ni ninguna, digamos, algo revolucionario que pueda cambiar el carácter de la posición, sino que ya tiene pinta que va a ser una partida que va a sufrir poco a poco y el plan del blanco además es muy sencillo. Alfil F6 del niño, alfil D3 de Sipenko, como digo, jugada lógica, bloqueas el peón de D, apoyas aquí bastante, presionas a 6, tiene la casilla C4 también que es muy buena diagonal y vas mejorando las piezas. Y Antón ve que su posición es prácticamente desesperada y decide hacer caballo C3 con la idea de intentar llegar a alguna posición de estilo alfil distinto color, a ver si de esa manera tiene más chances de tablas, porque como digo, esta es una posición en la cual no puedes esperar, es que te va a venir alfil C4, dama D3, te van a doblar en A y toda tu posición es bastante evidente que va a acabar colapsando. Con lo cual caballo C3, buen intento práctico por parte del niño para intentar llevar la partida, como digo, alfil distinto color y quizás ahí tener más chances. El problema es que realmente el blanco tiene las piezas ya muy bien coordinadas y al negro no le termina de dar tiempo de igualar la partida ni de lejos. Alfil por C3, peón por C3, alfil C4, aprovechando para mejorar un poco el alfil, dama E7 y de momento Sipenko se va a olvidar de ese peón de A6 y va a centrarse en lo bien que tiene colocado el alfil y en este peón de C que va a empezar a avanzar. Torre por C3, torre por B4 y alfil de 5, buena jugada. Ahora el niño tiene que decir qué hace con ese alfil, con ese caballo, perdón, no lo puede defender, no puede hacer dama B7, te estarías clavando, te pueden hacer simplemente torre A1, te siguen atacando. Como digo, es que es una posición muy incómoda, por mucho que hagas torre B5, te hago una cualquiera, te hago H4. Es verdad que no estás perdiendo directamente, es una posición que de hecho me sorprende mucho la valoración que da el módulo. El módulo daba más 4 en esta posición, me parece una valoración exagerada, creo que una partida casi nadie valoraría esto como más 4, pero sí que es evidente que la posición del negro es muy mala y que va a sufrir muchísimo y lo más probable es que pierda. Es que tienes muchos planes, dama 2 para comerte por aquí, incluso un G4, G5 para empeorarte el alfil. Como digo, el módulo no perdona a nadie, por supuesto aquí te mete 100-0, pero en una partida me parece que quizás aquí el negro tenía más chances de aguantar, aunque objetivamente la posición está muy perdida. La partida el niño hizo caballo de 4 y el problema es que te comen el de A6 y no puedes ni comerte este porque simplemente
te pueden comer de torre y tras dama por C5 existiría torre por peón por dama por, te amenazan F7, te amenazan G6 y de nuevo te cae absolutamente todo. Con lo cual el niño decide no comerse ese caballo de C3. Tened en cuenta también una de las diferencias más importantes de esta posición es el alfil uno contra el otro. El alfil de D5 es una pieza que está defendiendo, que está apoyando a su peón pasado, y el alfil de F6 es un alfil que prácticamente es un peón, o sea, directamente no controla nada. Esta diagonal por aquí, por este lado, está completamente vacía, no apoya ni siquiera a defender o a evitar que este peón avance más. Digamos, esta posición misma con el alfil de F6, en vez de en F6 en C7, el negro tendría alguna experiencia o posibilidad de sobrevivir, pero aquí realmente es prácticamente nula. Dama C7 el niño, colocando la dama delante de ese peón para que no avance más. Caballo por D4, buena jugada ahora de Shipenko, E por D4 y torre C2. Con esto Shipenko ha conseguido desequilibrar un poco más la posición, tener la posibilidad de avanzar con E5 en algún momento, y es que va a venir C6 y, como digo, la posición del negro está completamente perdida. G5 del niño, jugada que planea, entre otras cosas, evitar un posible avance más con F4. También intenta conseguir la casilla E5 para el alfil de F6. De esta manera, desde la casilla 5 va a poder ayudar a que este peón no avance más y está más o menos bien colocado, pero es que a pesar de ello las piezas del blanco son demasiado buenas. Dama de 3, jugada de reagrupamiento por parte de Shipenko, que ahora se va a dedicar a avanzar el peón. Alfil A5, torre A1, mejorando la torre, dama E7, torre A6, sigue mejorando la torre. Si os fijáis, la torre en A6 ahora está mucho más activa que en la casilla E1. Todavía no ha avanzado el peón de C, pero va a empezar en la siguiente jugada. El niño coloca la torre en F8 para intentar defender ese punto F7 que era bastante débil, y finalmente Shipenko se decide a avanzar el peón con la jugada C6. Y es que realmente el negro no tiene nada de contrajuego, el peón de D está bloqueado, la séptima o la segunda en este caso está defendida, el peón de G3 está perfectamente defendido y por lo tanto el negro no tiene ninguna opción de contrajuego. Torre B8 por parte del niño, llevando las piezas para atrás, intentando adoptar una estrategia pasiva, ya que realmente no puede hacer otra cosa, no puede jugar de manera activa en esta posición porque todo está muy bien bloqueado por las piezas del blanco, y Shipenko sigue mejorando la posición. Torre C2, buscando la jugada torre A7 para luego doblarse y que el peón de F7 siga sufriendo. Torre C8, buscando colocar la torre en C7 para que básicamente no te controlen esta casilla. Y ahora muy buena jugada de Shipenko, jugada además bastante instructiva, torre B7, aprovechando que, bueno, si te comen, consigues tener el peón un pasito más cerca de la gloria, y por lo tanto los temas tácticos que van a surgir ahora a causa de que ese peón esté a un paso de coronar van a ser también muy grandes. Con lo cual el niño decide no comer, prefieres que te coman en C7, bloquear el peón al menos en sexta, no tener que bloquearlo en séptima. En séptima, como digo, siempre va a existir mucho más temas tácticos por el hecho de que el peón está solo a un paso de coronar. G6 del niño, y ahora Shipenko empieza a jugar muy preciso. Dama de 2, atacando a ese peón de G5, y es que la dama ahora tiene la doble función de defender tanto la torre de C7 como el peón de G5 y no da abasto. Torre C8, torre por C7, y como he dicho, no puedes comer dama porque te cae este, no puedes comer de alfil porque te cae este, y no puedes comer de torre porque te queda la octava débil. De manera que Shipenko ha conseguido que coma de lo que coma, básicamente esa pieza del negro deje de realizar la función que está realizando y por lo tanto a la partida se caiga. Torre por C7, y ahora muy buena jugada de Shipenko, la idea que tenía también oculta, dama de 2, H4, y es que se amenaza a ganar directamente un peón, y la clave es que si G por H, que fue como continuó la partida, seguiría dama H6, se amenaza torre A8, se amenaza dama por G6, y al niño no le queda más remedio que abandonar. Por ejemplo, una jugada como torre C8, simplemente se puede comer el peón de G6 y la partida está completamente perdida, con lo cual al niño no le quedó más remedio que abandonar. Una partida muy compleja, una partida que ha mantenido muchísimas piezas hasta bastante tarde, lo cual hace también que ambos jugadores se apuren de tiempo y lleguen a la parte final de la partida con menos tiempo y más cansado. Una partida que realmente después de ese A3-B4 Shipenko empezó a jugar muy bien, y que creo que era muy importante para el niño haber jugado A5 para precisamente haber evitado ese tipo de contrajuego. Espero que lo hayáis entendido, que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que pongáis vuestro comentario, le deis algún like al vídeo y os hagáis premium de vez en cuando, que nunca viene mal. Seguid por aquí por Chef24, seguiremos todos los días y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.